Les volvemos a dar la bienvenida desde España a las diferentes partes del mundo desde las que nos están acompañando. Y bienvenidos a otro webinar más de Tech Dates, un evento patrocinado por PMM CX y PMM Learning and Consulting, ambas empresas pertenecientes al grupo empresarial de PMM Innovation Group. Como muchos saben, estos encuentros Tech Dates son diseñados como una especie de mesa redonda en la que cada 2 semanas invitamos a diversos profesionales, expertos y con experiencia en la industria para abordar temas de vanguardia dentro del sector empresarial e industrial mediante el planteamiento de 4 preguntas extraídas de nuestro servicio de consultoría, con el propósito de motivaros a vosotros, querido público, a ver diferentes puntos de vista y a llevar vuestras ideas a la práctica. Antes de dar la bienvenida a nuestros invitados de hoy, quisiera comentaros algunas de las últimas novedades del grupo empresarial de PMM Innovation Group. Para empezar, comentar en especial a aquellos profesionales del mantenimiento que en menos de 2 semanas cerramos inscripciones para la 15ª edición del posgrado de mantenimiento de nuestra escuela PMM Business School, con inicio el lunes de la semana que viene. Menciono esto para aquellos interesados o despistados que aún están a tiempo de acoger una de las últimas plazas. Por otro lado, como algunos ya han podido ver, hace un par de meses llevamos a cabo nuestra gran semana internacional. Una semana que, para aquellos que no lo saben, se trata de un encuentro de networking internacional y actividades outdoor diseñadas por PMM Innovation Group con el fin de aportar nuevas ideas y ambientes que faciliten el desarrollo y el aprendizaje profesional en torno a 4 puntos clave: innovación y desarrollo, innovación y transformación digital, sostenibilidad, change management y competitividad, o lo que es lo mismo, la búsqueda de nuevas oportunidades de negocio. Una experiencia que consideramos esencial para los clientes de PMM y por ello es algo que hoy por hoy incluimos como un valor añadido en alguno de nuestros programas más reconocidos. Uno de estos programas son 3 de los MBAs de PMM Business School, con una semana internacional ubicada en Valencia, España, ciudad de las artes y las ciencias, y una de las mejores ubicaciones para el desempeño profesional según el ranking de QS. Y por otro lado, el diplomado de Change Management de nuestra otra empresa PMM CX, con una semana internacional desarrollada en Silicon Valley, tierra de innovación, emprendimiento y una de las empresas tecnológicas más relevantes a nivel mundial. Por lo tanto, para aquellos interesados, les comento que ya estamos en periodo de reserva de plazas de inscripción en ambos programas. Aún están a tiempo de revisar más detalles sobre la experiencia de cada programa y del propio plan académico. Que afinando la recomendación del tema de hoy, de los 3 MBAs, os recomiendo sin duda alguna el de Innovación y Excelencia Operacional. Les informo que aún tienen oportunidad de inscribirse en nuestros MBAs hasta finales de septiembre y para el diplomado de Change Management Silicon Valley Go aún tienen oportunidad hasta el 24 de octubre. Y bueno, precisamente esos 4 puntos que dan origen al diseño de esta semana internacional, innovación, sostenibilidad, change management y competitividad, también son los mismos objetivos que mueven a PMM a desarrollar su Business International Tour del 2021, 22 y 23, una gira en la que el principal propósito es el difundir ideas sobre estas cuestiones mediante conferencias y masterclass por España, Chile, Colombia, México, Perú y Estados Unidos, estableciendo así una unión entre la realidad industrial, universidades y centros de innovación. Como ya habrán visto en nuestras redes sociales, con motivo de esta gira, ya finalizamos nuestras 2 masterclass presenciales de Change Management y toma de decisiones CAPEX y OPEX realizadas en Santiago de Chile. El próximo país de nuestro tour de PMM Innovation Group se realizará en Colombia para esta semana. En cuanto a las fechas de las masterclass, se realizarán la primera de ellas sobre captación de toma de decisiones CAPEX y OPEX para este jueves 22 de septiembre y la próxima semana, el 29 de septiembre, la masterclass de implementación de Change Management para la excelencia operacional. De ambas contamos con un cupo limitado de 15 plazas, de las cuales ya contamos con algunas reservas. En caso de interés para ti o tu equipo de trabajo, pueden contactarnos directamente mediante un correo o WhatsApp. Sobre las próximas ubicaciones, en octubre estaremos por México y a finales de noviembre, principios de diciembre, volveremos a Chile con nuevas masterclass sobre pérdidas, costos y riesgos y transición energética. Y en marzo de 2023 nos veremos en Perú. Y ahora sí,
público, sin ánimo de haceros esperar más, os invito a interactuar tanto con nuestros ponentes como con nuestro equipo a través de este mismo chat y recuerden que, tras el coloquio de nuestros invitados, abriremos una ronda de preguntas y respuestas en directo para ofrecerles la posibilidad de interactuar con ellos en directo. Solo tienen que escribir sus preguntas en el apartado preguntas y respuestas. Bueno, comenzar, darles la bienvenida. Hoy es día 21/9 del año 2022. Estoy, la verdad, bastante contento. Darle la bienvenida a todas las personas que nos acompañan desde Latinoamérica y de diversos lugares del mundo. Ahora mismo estaba revisando y tenemos de Estados Unidos, Argentina, Colombia, Chile, Venezuela, Perú. Bueno, son bastantes lugares desde USA que también nos acompañan desde allá. Voy a aprovechar y yo voy a compartir aquí para que podamos ver. A ver, yo no sé si logran verme allí, si me escuchan perfectamente. En este tema que hacemos en PMM, Innovation Group, que todos los días miércoles tenemos la oportunidad de tener expertos. Hoy tenemos dos expertos de lujo, de verdad, debo admitir que tenemos dos expertos de lujo. Ahora mismo estábamos conversando un poco con un tema supremamente importante en las organizaciones que se llama innovación, 5 metodologías enfocadas a la industria. Bueno, ya les había contado, Paula, de que lo hacemos dentro del ambiente de webinar que hacemos todos los días miércoles. Y bueno, yo no quiero presentar yo a estas dos personas invitadas. Yo quiero que ellos se presenten. Eso sí debo decir que son nuestros profesores en nuestros máster. Y bueno, primero a nuestro querido amigo José Francisco Valiente, que cariñosamente le decimos Pepe Valiente. Preséntate, Pepe, por favor. Claro que sí, Juan, muchas gracias. Muy buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde estén. Yo soy Pepe Valiente, trabajo en el área de planificación y ejecución de proyectos. Soy experto en metodologías orientadas a Product-Led, Design Thinking, Agile y Growth. Y bueno, utilizo estas herramientas y metodologías para entender qué proyectos deben de lanzarse y cuáles no, y una vez que estos proyectos se han definido, materializarlos. Tengo experiencia en Project Management y Product Management. Y bueno, el día de hoy les saludo desde San José, California, bueno, lo que se considera el límite de lo que es el Silicon Valley. Estuve en el bordecito. ¿Qué horas tienes allá, José? Son las 6 de la mañana. ¡Guau! Te despertamos, perdona. Pero bueno, así son los métodos ágiles. Hay que andar rápido. Es correcto. Venga, ahora con nuestro amigo Gabriel, que así lo tenemos un poco más cerca. A ver, Gabriel, coméntanos un poco de ti. Bueno, un saludo a todos. Mi nombre es Gaby Ferrer. Me dedico a trabajar con compañías en procesos de gestión del cambio a través de las personas y generación de ecosistemas de cambio y de innovación. Actualmente trabajo en el sector digital, en una empresa de marketing digital y tecnología que tiene el HQ en Madrid, pero que opera a nivel internacional. Y después también, en el tiempo que me queda más allá de este rol que tengo, pues junto con un buen amigo también de Pepe, con el director de una escuela de negocios del País Vasco, lidero programas de innovación en diferentes partes del mundo. Llevamos a colectivos de personas a China, Israel, Silicon Valley, a la hora de trabajar y entender las metodologías que desarrollan las compañías estos ecosistemas de innovación. Y además, muy recientemente, pues Pepe, que nos conocimos allí, nos conocimos en una de estas, y además este verano recientemente en mi última incursión hemos coincidido justamente ahí un par de días. Esta es una foto que nos hicimos en Mountain View. Como digo, Pepe es el experto real porque es el residente, lleva mucho tiempo allí, tanto en la otra costa, en Nueva York, ahora en San José, en el Bay Area, ¿vale? Y bueno, pues en julio estuvimos por ahí disfrutando del ecosistema y aprendiendo. Wow, súper bien, qué bueno, qué bueno. Nada, es una nota. Yo digo, es la oportunidad de estar en el lugar donde se están haciendo las cosas que que están cambiando el mundo. Es que cada día salen tantas cosas novedosas. Y por supuesto, es un lugar donde la innovación, digamos que es el pan de cada día. Es el día a día estar involucrado en lo que es la innovación y más aún en las organizaciones. Por eso hemos tomado este tema. Por la relevancia que tiene para nosotros, comentarles que nuestra escuela de negocios, pues ahora mismo, durante este mes, tal como les comentaba Paula, comenzamos con 2
3 máster. Uno es en el de este mismo, de Innovación y Excelencia Operacional, por supuesto muy orientado hacia las organizaciones. El de Gestión de Activos, que tenemos mucho en esa área también de innovación. Y en el Facility Management, que igual es un tema que tomamos de diario. Y bueno, nada, un poco por esto del tiempo, porque sabemos que son preguntas supremamente interesantes. Yo la verdad es que quiero tener la opinión de estos dos expertos. Siempre digo que nos dejan el listón muy alto. Es un término que usan aquí los españoles. Yo soy venezolano. Y me encanta eso. Recuerdo un día haber tenido aquí bueno, hemos tenido a los dos acá, que son nuestros profesores. A Gaby, que me dijo, es que no, me han dejado el listón muy alto. Y yo, eso lo cobraremos, Gaby, no te preocupes, en algún momento ya nos veremos. Vale, entonces comencemos con las preguntas. Estas preguntas están súper interesantes para las organizaciones. Y la primera, yo voy a mover de aquí un poco para tener oportunidad de ver, es la siguiente. A ver, dice, ¿cómo podemos, dentro del marco de este tema que ya les había dicho, innovación, 5 metodologías enfocadas en la industria? La primera pregunta es, ¿cómo podemos reforzar desde la innovación nuestra posición competitiva actual? A ver, ¿quién de vosotros quiere comenzar? Adelante, Pepe. ¿Seguro, seguro? El mayor de edad. ¿Quién es mayor de edad? Venga. No, es una buena pregunta, ¿eh? ¿Nos vamos a ventanear ahora? Ok, vale, empiezo yo. Muy buenos días nuevamente, buenos días, buenas tardes. Bienvenido, Pepe. Reforzar desde la innovación, una posición competitiva. Muchas veces, cuando hablamos de de innovación, es sobresalir, ¿sí? ¿No? Muchas veces escuchamos el término, es que esta empresa es innovadora o esta persona es innovadora, pero muchas otras veces es cuestión de sobrevivir, ¿no? Y aquí puedo dar algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, Netflix, ¿no? Netflix empezó, o digamos, Netflix es famosa, ¿no? Por haber tumbado este gigante, ¿no? Que se llamaba Blockbuster, pero ellos también empezaron con DVDs, ¿no? Nintendo, por ejemplo, ellos comenzaron haciendo tarjetas coleccionables. En el Inter probaron diferentes cosas, ¿no? Vendieron aspiradoras, vendieron arroz instantáneo, hasta que dieron con la fórmula de los videojuegos, y hoy por hoy es el gigante que conocemos. Y aún así han tenido que reinventarse, ¿no? Este es el caso del Nintendo Wii, por ejemplo. Entonces, muchas veces hablar de innovación como una posición competitiva tiene diferentes connotaciones y diferentes sabores. Cerca del 54% de de la industria, de los CEOs de la industria de consumo, dicen que ellos ven innovación como un punto importantísimo a dar prioridad en los próximos 2, 3 años. Entonces, al final, hay muchas cosas que se pueden hacer, hay muchas cosas que nos ayudan a mantener una posición competitiva actual, a sobresalir del montón, a sobresalir, a que si vemos diferentes empresas que se dedican a un giro similar, pues que puedan identificar a la nuestra como esa empresa que sobresale, esa empresa que puede agregar ese valor. Un ejemplo también de esto reciente, por ejemplo, es el metro de la ciudad de Nueva York. En la ciudad de Nueva York ya no tienes que comprar tú el boleto, el billete para tú accesar al metro, sino que con tu tarjeta de crédito o con tu móvil o con tu smartwatch puedes pasar directamente y utilizar los sensores que tienen en las entradas del metro para poder accesar directamente. Entonces, al final es resolver un problema y tratar de hacerlo de una manera dinámica, de una manera que reduzca el nivel de fricción entre el usuario y la empresa, y que esto pueda tener un valor significativo para todos. Para arrancar un poco también con esto, nos hemos enfrentado a una situación interesante, ¿no? El tema de la pandemia. El mundo hoy no es lo que era antes del COVID, y si tu empresa aún vive con estrategias del pasado, estoy hablando de nuevos modelos de venta, productos, comunicación con clientes, relación con competidores, pues bueno, estamos en una situación pues ya obsoleta. Para dar pie a la participación de Gaby, Gaby, me gustaría preguntarte, ¿tú conoces a Dyson? Les conocemos, sí. ¿Qué piensas de la empresa?
Pues es una empresa que justo, que probablemente todos estos entornos tan sumamente cambiantes puede que les haya dejado un poco con cara de taxista quizás, ¿no? Porque al final, como tú decías, Pepe, quizás me voy a ir un poco del ejemplo. Al final, el entorno lo que nos está enseñando es que cada vez los cambios son mucho más acelerados y mucho más imprevisibles, ¿no? A esto hace unos años lo llamábamos entornos VUCA, volátiles, ambiguos, complejos, con alta incertidumbre. Y yo creo que la pandemia, este entorno tan complejo que hemos vivido estos 2 últimos años y medio, nos dice que además de entornos VUCA tenemos entornos que pueden ser tremendamente hostiles con tu industria, con tu negocio, y entornos que son claramente digitales. Por tanto, todo no solamente entornos globales, sino que gracias a la digitalización todo, digamos, se puede contagiar tremendamente rápido, ¿no? Entonces, como tú decías, Pepe, la innovación en definitiva es una herramienta que tienes que tener ya en el core business de tu negocio, en tu mindset, como una herramienta, como una actitud de ser capaz de resolver a los retos que mencionabas, a los problemas complejos a los que continuamente nos vamos a enfrentar, porque además lo que estamos viendo es que cada vez los ciclos de cambio son más rápidos y más cortos, ¿de acuerdo? Sí. Es decir, tenemos que estar como más preparados para anticipar o afrontar esas olas que nos arroja el mercado, ¿no? Entonces, la innovación yo creo que es algo que en diferentes grados de implementación debemos llevar en nuestra mochila y cogiendo por ejemplo, el ejemplo de Netflix que has dicho antes, Netflix hizo como 3 grandes revoluciones, ¿no? Ha tenido como 3 grandes revoluciones a nivel de producto y de impactar y hacer disrupción en la industria, ¿no? La primera claramente con Blockbuster, ¿no? Que fue una revolución más de delivery de producto. La segunda fue una revolución donde lo que hizo fue digitalizar el producto y lanzar una plataforma de streaming, ¿no? La tercera, cuando ya los grandes players, los HBO, los Disney, etcétera, empiezan a meterse en ese negocio, lo que dicen es, ya no es suficiente con que yo comercialice en plataforma de streaming productos de otros, sino que voy a tener que desarrollar mis propios productos si quiero ser competitivo, ¿no? Inclusive cuando Netflix empieza a bajar en cuota de usuarios en Estados Unidos por primera vez en su historia, que es el año prepandemia, en 2019, llega la pandemia y nos manda a casi todos a casa a estar muy conectados delante de dispositivos móviles, ¿no? Claro. Pero al mismo tiempo Netflix estos últimos años, 2 años, está presentando en sus P&L como grandes problemáticas al respecto de es que ya no compito realmente por el producto de vídeo en streaming, sino compito por el tiempo libre de las personas. Para mí son competidores tanto HBO como Apple TV como Instagram o TikTok, porque al final compito por... Y ahora mismo ellos mismos, como tienen en su propio mindset, en su propio modelo organizativo, esa cultura de innovación, están cuestionándose cuál es la próxima revolución que hacen para no quedarse obsoletos, pese a que es una empresa que ha dejado obsoletos a otros, ¿no? Pepe, ahora cuando estuvimos esta semana en julio, estando en Netflix, nos contaban que la próxima revolución, por lo que han comentado, va por cambiar un poco su modelo de negocio, hacer un modelo de suscripción, de acuerdo, gratuito, pero metiendo publicidad de pago, ¿de acuerdo? Es decir, una especie de modelo de negocio muy parecido a YouTube, es decir, o a Spotify, un básico donde te vas a comer publicidad, pero es gratis, y un premium de pago. Y 2, están metiendo mucho recurso en generar una plataforma de gaming, es decir, están dándose cuenta que tienen que adaptar el producto al nuevo perfil de consumidor, y el nuevo perfil de consumidor hay una gran industria que es la del gaming, ¿no? Entonces, sí, Pepe, con lo que decías de Dyson, y te devuelvo la pelota, en definitiva, los entornos, si tú no cambias a la velocidad que viene el entorno, ¿de acuerdo? Te puedes quedar obsoleto e inclusive morir, ¿de acuerdo? Por tanto, la innovación es una gran herramienta que nos permite, como lanzaba la pregunta, ¿no? Ya no reforzar solamente nuestra posición competitiva, sino ser competitivos en sí mismos a la hora de entender que ya no van a haber ventajas competitivas sostenibles súper a largo plazo, sino que la innovación lo que te puede ayudar es a estar cuestionándote o creando nuevas ventajas competitivas de forma continua. Vale. Fíjate, Gaby, de hecho, el por qué elegí la historia un poco de Nintendo y de Netflix va por ese sentido, porque hoy por hoy ya van a empezar a hacer competencia entre uno y el otro, porque también Nintendo está lanzando una plataforma de gaming a través de streaming, en la cual, bueno, pues están compitiendo uno por el otro por el tiempo de las personas, ¿no? Como bien lo indicas. Correcto. Y entonces, a pesar de ser titanes, ¿no? Dentro del mundo de los negocios, porque cada quien tiene un mercado que ha ido creciendo en los últimos años, que se ha ido potencializando a través, pues, de eventos como el que vivimos en los últimos 2 años, pues ellos también se han tenido que ir reinventando. Y eso es bastante interesante, porque también abre la puerta a decir, bueno, mi empresa, desde la posición en la que yo estoy, pues bueno, siempre tiene esa oportunidad de seguir creciendo, de seguir mejorando
y de hacer las cosas de una manera distinta, abrir nuevos mercados, abrir nuevas oportunidades. Hablaba del tema, por ejemplo, de Dyson, y es porque ellos invierten una cantidad significativa de dólares al año con temas específicos de innovación. Ellos tienen metas muy específicas en cuanto a generación de nuevos productos, generación de revenue, ¿no? De ventas a través de esos nuevos productos. Ellos invierten cerca de 3.7 billones de dólares en 5 años, ¿no? Entonces, realmente la cantidad de dinero que se invierte en innovación puede llegar a ser muy interesante. Claro, estamos hablando de una empresa que le apuesta muchísimo a la innovación, pero bueno, yo aquí plantearía, ¿no? Dentro de nuestros negocios, desde nuestras trincheras, ¿qué porcentaje de nuestros ingresos le dedicamos a reforzar esa innovación? Correcto. Es correcto, porque fíjate, me pongo un poquito en una pyme, ¿no? A ver, tú como una pyme, porque estamos hablando de mucho dinero de repente, el caso de BlackBerry sería interesante verlo también, pero una pyme dice, ajá, pero yo ¿cuánto dinero debo invertir? O sea, ¿cuánto dinero debería yo estar metiendo en la innovación para que mi producto realmente sea más comprado en el mercado de a pie, que sea más usado? Porque de repente productos tan escalables como estos que estamos hablando, sin duda alguna la innovación es el día a día, pero aquellas organizaciones más pequeñas o que están orientadas a temas distintos, hablemos manufactura, cosas como esta, pues eso también debe ser el día a día. Venga, yo voy a pasar a la próxima y... Juan, ¿te puedo dímelo. devolver sobre esto último que has dicho? Sí, claro, claro. Sí, Venga. por el hecho de que yo tengo también la suerte, de, aparte de trabajar con grandes corporaciones, de trabajar con Cierto. pymes, ¿no? El modelo de Google, de qué dinero destina a la innovación. Google tiene un modelo que se llama 70-20-10, ¿de acuerdo? Donde el 70% de sus recursos humanos, económicos, van a actividades que están relacionadas con el core business, con lo que monetiza, ¿de acuerdo? Google tiene más de 5 soluciones que tienen más de 1.000 millones de usuarios en el mundo, ¿vale? Google Maps, Google el buscador, Gmail, etc. El otro 20%, ¿de acuerdo? Lo invierten recursos, el 20% de su budget de recursos, actividades que de una forma no relacionada, pero que puede tener algo de relación o impacto en el medio plazo o en el largo plazo con el core business. Pero no va contra el P&L del año. Y tienen un 10%, que a esto le llamaban la división de Google X. ¿Recuerdas, Pepe, que además nos estuvieron contando este verano que estuvimos con una persona que es... Invertimos un 10% de los recursos en cosas que no tienen que ver nada con nuestra actividad, es decir, en innovación disruptiva, ¿vale? Lo más... Pero claro, tú lo has dicho, las pymes no son Google, igual no se pueden permitir el 10% de su budget destinarlo a... Yo trabajo mucho con pymes donde al final lo que buscamos es aplicar más esta filosofía que esta cantidad o este peso relativo, ¿no? Donde al final lo que buscamos es, oye, podemos lanzar un pequeño equipo startup dentro de la compañía o generar un espacio de laboratorio de innovación donde liberamos el 2% del tiempo de determinadas personas para empezar a trabajar no solo en innovación de producto, sino en innovación de producto, de servicio, de procesos, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que la innovación sí que es cierto que requiere de inversión, absolutamente requiere de capital, pero yo creo que en las pymes, como también somos más pequeñas, somos más flexibles, también podemos ser más ingeniosos y introducir espacio y recursos a la innovación sin que sean tan costosos. La clave en las pymes es que quizás en las grandes corporaciones que apuestan por la innovación, como os comentaba Pepe con el ejemplo de Dyson o de Netflix, entienden muy bien cuáles son los retornos o las tipologías de retornos que tú puedes esperar de las inversiones en innovación. Muchas veces en las pymes lo que se busca son retornos tremendamente a corto plazo y que tengan impacto en la cuenta de explotación, ¿no? Y no siempre la innovación trabaja, y aunque este es un punto que hablaremos después, ¿vale? Trabaja en impactar en el corto plazo. Vale, Yo buenísimo. creo que el reto interesante con las startups o con las pequeñas empresas es tratar de tener la innovación como parte del ADN, del DNA. Porque entonces si esos pequeños cambios pues van a ser los que van a ir generando esa atracción. Entonces si las empresas ya tienen eso desde su nacimiento, tienen una parte ganada. Claro. Vale, debemos seguir. Venga, la próxima pregunta dice, ¿qué papel juega el liderazgo en la implementación de una cultura de innovación y en esa misma, qué rol tiene el marketing personal? Ahí sé que mi querido Gaby nos va a ayudar un montón. Para los profesionales de la industria en la generación de dicha cultura. A ver, Gaby, ¿comienzas tú o comienza...? Ok,
Vale. Mira, Juan, una de las cosas que cuando yo empecé a ir a San Francisco, a Silicon Valley, es que pensaba, yo pensaba que las personas de allí eran muy innovadoras respecto a lo que hacíamos en España o en otras partes del planeta, ¿no? Entonces, cuando pensaba en hacer innovación, lo que me cuestionaba es, oye, ¿dónde está la diferencia? ¿En las personas o en los entornos que facilitan una cultura de innovación para que las personas innoven? ¿Vale? Recuerdo cuando tuve la suerte de conocer a Pepe, porque además los dos somos alumni de Según Business School, de una escuela de negocios, nos conocimos en San Francisco, enfrente del distrito financiero, en una especie de isla que se llama Treasure Island, cenando una noche donde Pepe nos dedicó durante esa cena su tiempo para compartir. Y en definitiva, veías un poco ese mindset de que aquí, por ejemplo, la cultura es muy de compartimos, hay generosidad, nos peloteamos ideas, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que es fundamental para introducir la innovación entender que tenemos que gestionar nuestras compañías. Los modelos de management actuales no son necesariamente los válidos. Es decir, la innovación requiere sí de inversión de capital, requiere de acumular conocimiento, probablemente en el largo plazo, que tienes que ser capaz de monetizar, porque al final con la innovación lo que estás buscando es generar valor que te permita tener posición o reinventar tu posición competitiva para tener resultados, pero esto lo haces a través de las personas. Por tanto, no puedes dirigir la innovación o las organizaciones con equipos de innovación igual que como gestionas tu negocio actual o con modelos, digamos, del siglo XX. Lo que más me encuentro cuando trabajo con las compañías es que las compañías están dirigidas con modelos del siglo XX cuando tienen problemas del siglo XXI que requieren además de introducir metodologías o herramientas o equipos de innovación, ¿no? Entonces, muchas veces lo que nos encontramos es que la innovación, uno de los grandes restrictores que encuentra es la propia cultura corporativa que existe en la compañía, porque la cultura muchas veces puede más que la estrategia y que la innovación, porque la cultura es las creencias, el cómo te comportas en el día a día, etc. Por tanto, lo que ha dicho Pepe hace unos minutos, en las el paso probablemente es más en ir cambiando el mindset y que la actitud hacia la innovación forme parte de ese ADN, de ese DNA, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que es fundamental que entendamos que tenemos que dirigir la innovación de una forma muy diferente a como lo venimos haciendo. Requiere de modelos de liderazgo que se basen mucho más en la facilitación, en la inspiración, en generar equipos diversos. El output de un equipo diverso tengo claro que siempre va a ser superior al output de un equipo mucho menos diverso, aunque la complejidad de gestión va a ser mucho mayor. Por tanto, va a requerir también de personas en esos roles, digamos, de responsabilidad con una capacidad real de liderazgo, no de dirigir, ¿vale? Después, hay una lectura muy interesante, ¿no? Para quien quiera profundizar un poco. Salim Ismail es uno de los fundadores de Singularity University. Singularity University es un nuevo concepto de universidad que fundaron, entre otras, ahí en San Francisco, en Silicon Valley, cerca de donde vive Pepe, que fundaron, entre otras, la NASA y Google, entre otras muchas otras. Salim Ismail es uno de los principales fundadores, ¿no? Muy conocido este señor. De hecho, estuvo en Barcelona este verano en un summit, ¿no? Y él lanzó un libro que recomiendo que se llama Organizaciones Exponenciales, que lo que hacía era analizar los llamados negocios exponenciales. Es decir, los Netflix, Google, Apple de turno, estos negocios que son capaces, gracias a la combinación de determinadas tecnologías, en un momento dado, tener crecimientos no lineales, ¿de acuerdo? O tasas de crecimiento del 8, 10, 12%, sino determinados crecimientos totalmente verticales, exponenciales, ¿de acuerdo? Y que además impactan y hacen transformación o disrupción de determinadas industrias, Airbnb, sector hotelero, ¿de acuerdo? Entonces, el libro este es muy interesante porque describe cómo son estos negocios, pero lo que buscaba era sacar denominadores comunes al estudio de cada caso para intentar describir cuáles son las características desde un punto de vista de organización y de gestión de personas de estos negocios exponenciales, ¿vale? Y él hablaba de que, no voy a desarrollarlo aquí porque es largo, pero al final hablaba de que hay una fórmula que se llama la fórmula EXO, la fórmula de las organizaciones exponenciales, que es la fórmula de cómo gestionar organizaciones orientadas al cambio y a la innovación, ¿de acuerdo? Entonces decía que había como 10 características, cada una estaba asignada como 5 grupos de características estaban asignadas al hemisferio derecho del cerebro y las 5 al hemisferio izquierdo, pero por encima de todo, y esto es lo ha contestado Pepe en la primera pregunta, estas compañías lo que tienen es lo que se llama un propósito transformador masivo. Buscan resolver un problema complejo para muchos. Buscan resolver un problema para un grupo de la humanidad o de la comunidad o de la sociedad que no está resuelto. Y para ello utilizan metodologías de innovación, ¿vale? Juan, cuando trabajo con compañías pymes de muy diferente tamaño y cuando aplico la metodología de la fórmula de organizaciones exponenciales, muchas veces lo que descubrimos, les hago una auditoría muy sencilla, descubrimos que no tienen las 11, pero que igual tienen en marcha como 5 o 6 características que en su propia personalidad
sí que hay características de este concepto de organización exponencial, ¿no? Entonces, al final no es que tengamos que ser organizaciones exponenciales, sino que tenemos que ir transformando nuestra cultura corporativa y nuestro propio diseño organizativo de compañía para ser más ágiles y estar más orientados a estos entornos tan buca hostil digitales que hablábamos al principio. Vale, perfecto. Pepe. Totalmente de acuerdo con Gaby. Somos personas, ¿no? Las organizaciones somos personas. Quizás solamente para puntualizar esa diferenciación entre la parte de empresa y personal. Totalmente de acuerdo. Creo que el principio es comenzar con una planeación estratégica, ¿no? Es decir, saber quiénes somos, cuál es la razón de existir de nuestra empresa, nuestra misión, para dónde vamos, la visión y los valores que rigen nuestra organización. Ese es el primer rol para empezar a implementar una cultura. Después también mucho tiene que ver cómo seleccionamos a las personas, ¿no? Para también asegurar que la cultura se empiece a generar desde las personas que ingresan a nuestras organizaciones. Y aquí, por ejemplo, les puedo dar dos ejemplos, ¿no? Google, que hablaba Gaby hace un momento, pues ellos también tienen cuando tú haces una entrevista con Google, ellos evalúan algo que le llaman el Googliness, que es precisamente qué tanto tienes ese potencial de innovación que va de acuerdo al ADN de la empresa, ¿no? Amazon tiene sus 16 principios de liderazgo, que al final de cuentas también es algo que evalúan ellos para que tú puedas ingresar a la empresa. Entonces, al final de cuentas, tiene mucho que ver el cómo ellos seleccionan a las personas de acuerdo a ese mindset, ¿no? De acuerdo a esa ideología y ver qué tanto pueden hacer ese fit. Ahora, recuerdo, el tema es hablar de experimentación, qué tanto está aceptado, qué tanto hay esa apertura a equivocarnos, por ejemplo, y podemos hacer un ejercicio ahora, ¿no? A ver, para todos los que nos están escuchando y viendo en este momento, ¿alguna vez se han equivocado en el trabajo? Pónganlo en el chat, a ver si quiero verlos, si han alguna vez voluntaria o involuntariamente se han equivocado en alguna actividad del trabajo. Sí, claro. Yo me anoto aquí. Es en serio, los leo. Y bueno, hay gente levantando la mano. Bien. Ok. Yo creo que es algo natural, ¿no? Ahora, ¿cómo se sentirían cuando la respuesta a este tipo de situaciones tienen un jefe o un superior que los entiende y que les ayuda a salir del problema, ¿no? Que les ayuda a salir del conflicto? ¿Cuál es su sentimiento? ¿Cuál es el sentimiento cuando en lugar de ese soporte, esa ayuda, nuestros jefes nos aplastan más y nos machacan porque nos equivocamos, ¿no? Entonces, son los dos balances que podemos tener ante una situación así, muy drásticos uno del otro. Claro que siempre hay una línea intermedia, pero a final de cuentas es el cómo algo tan sencillo como el sentirte ayudado, sentirte soportado, puede ayudarte a que generes más ideas, a que te puedas equivocar, de que, ¿sabes qué? Voy a intentar hacer algo de nuevo. Y es aquí donde la innovación comienza a fluctuar, ¿no? Si tú tienes ese ambiente propicio para poder desarrollar ideas nuevas, para poder generar algo distinto, pues bueno, va a ser más bienvenido, ¿no? Y de acuerdo a lo que comentaba Gaby, pues bueno, solamente estaba yo leyendo un artículo hace no mucho donde decía que cerca del 81% de las organizaciones dicen que la cultura hace un cambio positivo, una contribución positiva a las transformaciones digitales, ¿no? Entonces, realmente el tema cultural es muy, muy importante cuando hablamos de innovación, cuando hablamos del manejo de personas y de la adecuación e implementación de una cultura de innovación. Es súper interesante, ¿no? Esto que nos comentas, porque la verdad es que no, yo siento que siempre como trabajar con personas es maravilloso, pero es supremamente complejo. O sea, es el hecho de que en la medida que quieras ser, yo eso lo llamo incesto cultural. El hecho de que eventualmente todos sean formados con las mismas características, con las mismas condiciones, en una organización está muy mal. De hecho, Luigi lo comenta mucho, ¿no? Y yo recuerdo cuando en mi condición académica era obligatorio que tú tenías que estudiar en otra universidad.
porque de esa manera tú podías aprender toda la cultura y eventualmente podías traer ideas que a la larga pues lograban modificar la organización. En mi caso era la academia. Y pues ahora en cualquier organización pues eso es básico. A ver, tenemos otra pregunta que también está muy interesante y es la siguiente. Dice, ¿qué métodos son los más eficaces para afrontar el ritmo de cambios que presentan la industria? ¡Wow! Esta está súper buena. A ver, cualquiera de vosotros. Bueno, puedo comenzar con esta, si me permites, Gaby. Adelante. Métodos es algo en lo que yo me apasiono mucho, ¿no? Porque al final de cuentas te ayudan a tener una estructura sobre cómo plantear y cómo resolver una situación. Eh, Hoy en día está muy de boga el término de transformación digital, ¿no? Y aquí es algo interesante porque cerca del 70% de las transformaciones digitales fallan. Y eso es un número enorme, ¿va? Entonces, ya sea de diferentes colores y sabores, pero bueno, siempre hay un componente que nos va a permitir fallar. Entonces, las metodologías, los métodos, son aquellos que nos ayudan a potencializar mejor una solución. Y aquí lo que puedo yo rescatar son métodos que te pueden ayudar a puntualizar la experiencia del usuario, a generar un foco en la creación y generación de valor y que de alguna manera podamos conectar de una mejor manera con nuestros clientes, con nuestros proveedores, con nuestros servicios, etcétera. El primer punto es, voy a hablar del design thinking, ¿no? Aquí la idea es generación de ideas, entender las personas, entender la empatía, hacer un business framing para poder centralizar, ¿no? Tenemos muchas ideas, sí, pero de todas esas ideas, ¿cómo podemos ir filtrando para irnos quedando con menos y revisar la posibilidad de implementación? Tenemos que dar prioridades, etcétera, qué hacer y qué no hacer. El caso, por ejemplo, de visual thinking, ¿no? También. Yo recuerdo, de hecho, es algo que ustedes me podrán corroborar aquí. En muchos lugares en España, cuando tú vas a un restaurante, en la mesa, lo que es el mantel, es de papel. Y yo recuerdo haberme sentado con uno de mis mentores y un excelente amigo también del País Vasco, y nos solíamos sentar, ir a un restaurante y hablábamos de cosas, y él siempre llevaba un boli, llevaba una pluma, y nos poníamos a escribir sobre la mesa, ¿no? Y al final nos teníamos que llevar el mantel, porque todo lo que hablábamos valía tanto la pena que lo habíamos hecho todo un boceto, y habíamos hecho idea, pues nos llevábamos el mantel completo, ¿no? Entonces el visual thinking habla de eso, ¿no? De que podamos expresar y aterrizar ideas pues a través pues, de visualizaciones. Es una segunda metodología. Una tercera es, una vez que entendemos qué es lo que vamos a hacer, pues bueno, metodologías ágiles, ¿no? Al principio del webinar hablábamos de la importancia de pivotar, ¿no? De si vamos en la dirección correcta, si no vamos en la dirección correcta, y de cómo la industria y el mercado se está yendo tan rápido, ¿no? Tiene una aceleración bastante interesante hoy en día, de tal forma que para nosotros como empresas, nosotros debemos decidir si vamos a ser reactivos, ¿no? Porque entonces vamos a ser reactivos toda la vida, Claro. ¿no? Reaccionar ante lo que nos llega. Oye, es que la competencia acaba de abrir una nueva plaza o acaba de abrir una nueva sucursal. Bueno, perfecto, pero ¿tú qué estás haciendo? ¿Estás reaccionando o estás tú proponiendo ante este tipo de retos, ¿no? Entonces, la agilidad, métodos ágiles, nos ayuda a ir incrementando en pequeños incrementos de tiempo, el ir entregando piezas de valor y y que tú también los puedas ir probando con tu mercado meta, que los puedas ir probando con tus clientes, pues para poder ver si vas por buen camino o si tienes que hacer algún ajuste. Entonces, metodologías ágiles. Número 4 es una metodología que también hay un libro, ¿no? Que es muy interesante de Eric Ries, que se llama Lean Startup, ¿no? Que aquí lo que habla es de generar ideas, de construir algo, de construir un prototipo, medir qué tanto este prototipo soluciona este problema o esa situación, generar datos alrededor de eso y generar un aprendizaje, ¿no? Que ya sea lanzar tu producto de manera permanente, producto o servicio de manera permanente, tu idea, o hacer algo distinto, ¿no? Entonces hablamos de administraciones en general
el tema, por ejemplo, pues bueno, hoy en día podríamos decir que el Lean Startup es el nuevo ciclo Deming, ¿no? Que es ya el PDCA, ¿no? Que era el de planificar, La analogía, sí. hacer, checar, actuar. Hoy en día, pues bueno, ya lo hacemos en menores escalas y de una manera más dinámica y de una manera más acelerada también, ¿no? Y por último, para, digamos, también fomentar un poco el qué es lo que está en el mercado hoy en día, hay una situación que se llama Product Led, que es, muchos de nosotros tenemos una fuerza de ventas, tenemos una fuerza de marketing, que son los que están tocando puertas para abrir y traernos nuevos negocios. ¿Qué pasaría si nuestros productos hablasen por sí mismos y generasen esa demanda, generasen esa entrada de venta a través de los productos mismos, ¿no? Entonces, el Product Led habla de eso, ¿no? De cómo podemos exponer nuestros productos o servicios para tener menos marketing, menos ventas y más generación de valor. Entonces, 5 métodos, 5 metodologías. Gaby, voy contigo. ¿Qué piensas? Me gustan mucho los 5, ya que además tú has compartido las 5 metodologías. Planteo yo alguna idea de modelos de trabajo organizacionales donde poder desarrollar estas 5 metodologías de innovación, ¿vale? Concretamente voy a hablar de 2 un poco también que se me están ocurriendo linkado a todo lo que has dicho y lo que hemos hablado anteriormente, ¿no? Porque lo importante es cómo diseñas tu organización y cambias la cultura para poder trabajar con estas metodologías de innovación. Pues os comparto 2 modelos para implementar estas metodologías. Los laboratorios de innovación y los startup teams, ¿no? Que son muy implementables en cualquier tipo de compañía, corporación, pyme, etc. Hay una empresa con la que llevo mucho tiempo trabajando que se llama Suavinex, es una empresa de puricultura que se dedican a productos para el mundo de la infancia, desde pañales, chupetes, cremas, etc. Y entonces lo que hicimos fue generar un espacio de innovación para poder trabajar con algunas de estas metodologías que has compartido, Pepe. Era dentro de su programa de escuela de líderes, tenían un lab de innovación donde dedicaban un porcentaje del tiempo a intentar resolver problemas que tenían su negocio, ¿de acuerdo? Y de ahí salió una idea que fue la de uno de sus productos estrellas, un tipo de chupete, ¿de acuerdo? Era la de sensorizar el chupete, porque una de las ideas que surgió es ¿qué pasaría si tuviéramos información de los ciclos del sueño del bebé, ¿de acuerdo? O de cómo está el bebé cuando está utilizando el chupete, es decir, lo mismo que tenemos cualquier tipo de wearable que nos está dando información de nuestras pulsaciones, de calorías, etcétera, etcétera, etcétera. Imagínate que con el chupete, que es el wearable que está utilizando más un bebé o la gran mayoría de bebés, y de ahí salió el proyecto de lanzar unos chupetes que estaban totalmente sensorizados, que por un lado daba información en tiempo real también a los padres a través de una app, pero sobre todo lo que le estaba dando era data, información a la compañía para mejorar sus productos o crear nuevos productos. Wow. ¿Vale? Esto salió de ese lab de innovación. Entonces, cuando decidieron crear, que esto sí que no puedo contar el qué, un nuevo producto, lo que hicieron fue crear un startup team, ¿de acuerdo? Es decir, el lab de innovación al final es un espacio de co-creación, de colaboración, donde buscas resolver problemas complejos que tienes o que podría tener tu industria o tu negocio, utilizando, como ha dicho Pepe, una o varias metodologías de innovación. Y los startups teams claramente utilizan esas metodologías porque los startups teams al final voy a crear una célula de innovación para desarrollar, por ejemplo, este producto que sale del lab de innovación de Suavinex, ¿no? En definitiva es cómo genero yo un equipo que se rige por su propia cultura, por sus propias reglas, les doy un poco de budget, un poco de presupuesto y funcionan además, Pepe, como tú has dicho, con una metodología muy lean startup a la hora de... Son una pequeña startup dentro de una gran corporación que lo que buscan es no sesgarse o restringirse por la cultura corporativa, ¿de acuerdo? O la estrategia del core business que pueda limitar la innovación que están haciendo con alguno de los retos que están empujando, ¿no? Estos son 2 modelos de trabajo que pueden combinar muy bien con las metodologías que mencionaba Pepe, Startup Teams o Labs de Innovación. Y lo más interesante, los Labs de Innovación pueden ser permanentes o de tiempo parcial. Es decir, yo puedo estar dedicándome el 90% de mi tiempo a mi rol en la compañía, pero puedo estar dedicándole un 10%, un 5% de tiempo a participar con perfiles de diversas áreas o diversas unidades a resolver problemas. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y un Startup Team, normalmente lo ideal es que sea una célula totalmente autónoma e independiente y que a los 3 exploradores que pones ahí a trabajar no trabajen en otras cosas de la compañía, ¿vale? Eso es lo ideal. Pero también es cierto que las pymes hay veces que no pueden liberar tanto tiempo. Entonces también lo que tienes es gente que está trabajando en un grupo de trabajo, pero tienes que darles el espacio y la autonomía para que realmente funcione con ese espíritu de startup. Wow.
Wow, ahí aprendí un montón. Esta es la novedad que se está haciendo. Aquí, esta parte me encanta esta pregunta porque siempre hay que ver cuánto se va a ganar. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto y cuándo puedo alcanzar de ROI al invertir en innovación? Porque muchas veces nos da miedo, ¿eh? Nos da miedo porque sabemos que, a ver, qué pedazo, ya nos decía un poquito Gaby de cuánto hace Google, pero, ajá, ¿y las empresas pequeñas cuánto tienen que invertir? A ver, ¿quién de vosotros comienza? Yo puedo decir algo, pero solamente de manera muy breve. Creo que esta respuesta es como todo consultor, es la palabra mágica de todo consultor cuando le preguntan algo así. La respuesta es depende. Eso es algo súper clásico en consultoría, ¿no? Cuando tienes una pregunta así. Pero cuando hablamos de retorno de inversiones en innovación, pues bueno, es interesante. Gaby, voy contigo. Tú habla primero. Pues depende, Pepe. Nos mordemos la cola. Vale. Lo que sí que estoy convencido, y esto es algo además que recientemente hablábamos Pepe y yo también, yo he encontrado cambios en Silicon Valley y en San Francisco. Llevaba 2 años y medio sin ir por el tema pandemia y he encontrado también cambios en los propios mindsets de las compañías al respecto de cómo están llevando sus apuestas más de innovación disruptiva, ¿vale? Antes era todo como más desenfrenado, ahora ya hay como más controles, digámoslo así. Yo creo que hay múltiples fórmulas o formas de interpretar cuál debe ser el ROI de la apuesta por la innovación, ¿vale? Entonces yo os comparto una visión que es filosófica, pero que después intentamos aterrizar al respecto de también un poco con lo que contábamos al principio del webinar y lo que yo respondí, ¿no? De que al final la innovación, en cierta forma, es un mindset, una actitud que te hace estar como atento y competitivo para resolver o adaptarte rápidamente a los problemas que estos entornos tan buca hostiles digitales nos enfrentan. Yo parto de eso, ¿no? Entonces, si hablamos de innovación, podríamos clasificar la innovación en 3 tipologías, ¿vale? La innovación disruptiva, que es de la que probablemente más hemos hablado, que es la innovación de hacer cosas totalmente nuevas o diferentes a lo que vienes haciendo con clientes que son nuevos para ti o mercados que no habías trabajado anteriormente, ¿no? Después tenemos lo que se llama la innovación incremental, que es mejorar algo de lo que ya haces de tu offering, de tus productos y servicios para los clientes y mercados en los que estás, ¿no? Esto es el concepto de mejora continua. Y después tenemos la innovación evolutiva, que es hacer algo nuevo en una de las 2 variables, es decir, o lanzar nuevos productos y servicios a tus mercados actuales, clientes actuales, o dirigir tu oferta actual a nuevos mercados para resolver problemáticas nuevas, ¿no? Trabajando con una empresa Tier 1 del sector de la automoción, con un gran colega de allí de Silicon Valley, con Alex Castillo, un súper experto en innovación. Él entra en una compañía china en la división de coche autónomo que se llama NIO Cars, ¿no? Esta compañía china, si yo os pregunto, que pertenece a un gran grupo chino, si os preguntara por qué decide poner la unidad de coche autónomo en San Francisco, ¿qué me contestaríais? Pues seguramente me contestaríais que la pone allí en vez de China, porque ahí están los grandes líderes del cambio de la tecnología del coche autónomo. No solamente está Tesla, sino que también está Google, está Apple, es decir, compañías que están invirtiendo muchos recursos para aprender y entonces los chinos son muy listos y quieren estar cerca de los que están liderando el cambio, los que estén liderando el conocimiento, es un sitio para también poder atraer talento, ¿no? Ya Alex nos contaba que le dieron el rol de que tenía que diseñar la experiencia de usuario en el coche a 20 años vista, es decir, partiendo que los coches iban a estar, la tecnología del coche autónomo tiene 5 niveles, del L1 al L5, ahora mismo realmente los Tesla se están moviendo en L3, ¿de acuerdo? L5 ya es sin volante, es decir, el coche te lleva solo, ¿vale? Cruise, que es una compañía de un poco rival de Uber, no sé si habéis visto que ha sacado un prototipo que se llama Origin, que ya va sin, y lo va a empezar está esperando la licencia en San Francisco, lo va a empezar, digamos, a operar en San Francisco a finales de año, teóricamente, y ya no tiene volante. Yo estuve este julio viéndolo ahí en la empresa y subiéndome, y es alucinante porque es como un saloncito de una casa con mucha tecnología y no hay nadie para conducirlo, simplemente te montas y te lleva, ¿no? Entonces a Alex le dijeron, Alex, diseña cómo tienen que ser los coches por dentro en el futuro, porque lo que tenemos claro es que tarde más o menos la tecnología del coche autónomo se va a implementar y habrá un futuro donde el ser humano no conducirá, o sea, tendrá espacios específicos para conducir, pero la gran movilidad será autónoma. Pero el coche va a seguir necesitando, o sea, las personas van a seguir necesitando moverse en coches, porque al final las grandes distancias que hay aquí en las ciudades, etcétera, el americano, ¿de acuerdo? Por cómo es la fisonomía de las ciudades, donde viven en las afueras y las ciudades son muy grandes, las grandes obras civiles de autopistas pues se hicieron hace 50, 60 años, van a tener que seguir moviéndose
en un transporte o al menos en una última milla para que le llegue al metro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces él lo que hizo fue montar una unidad de innovación disruptiva. Cogió del equipo que tenía de algo más de 30 personas, cogió a 3 personas y les dijo: vosotros, chicos, sois los exploradores del equipo. No vais a trabajar con nosotros, crearos vuestro propio espacio de trabajo, os voy a dar budget, os voy a dar dinero, y lo que tenéis que hacer es pensar en marcianadas, pensar en ideas que nos hagan cuestionarnos lo que estamos haciendo en Neocars. Inventar cosas que destruyan nuestro modelo de negocio. Esa es la misión, el propósito que les dio, ¿no? Claro, estos tíos inventaban locuras y hacían sus prototipos con Lean Startup, sus MVPs, con sus cajas de cartones, con su etcétera, etcétera, ¿no? Pero aquí venía lo interesante, que Alex no buscaba hacer innovación disruptiva, sino que una vez al mes cogía a estos 3 exploradores y les decía: vale, venís y vamos a hacer una reunión donde vais a hacer una serie de elevator pitch y nos vais a contar vuestras ideas. Y en esa reunión sentaba a los otros 27, pero también sentaba a algunos líderes de la business units de Neocars, es decir, gente que estaba más en el core business, en el negocio, en el PNL del año. Y entonces, cuando un marciano estaba contando: esto es la nave espacial con la que vamos a llegar a Marte y se va a basar en que la estructura del chasis va a estar compuesta por un material de grafeno, etcétera, el de la business unit del sistema de frenado de Neocars decía: oye, no se nos había ocurrido que quizás el grafeno es un material que nos puede ayudar a aligerar mucho y tener la resistencia que por ahora no estamos consiguiendo. Es decir, lo que hacía era cruzar a los locos con la gente que estaba más en el día a día para que les inspirara y provocara innovación incremental o innovación evolutiva. Es decir, al final los utilizaba como laboratorio de inspiración para que la gente que está en el día a día, que igual le cuesta salir, ¿de acuerdo?, cogiera esas ideas y las traccionara a sus problemas. Es decir, al final lo que hacemos es combinar estas 3 tipologías de innovación, porque al final lo que estamos buscando es hacer innovación de forma permanente. Ojalá todos pudiéramos hacer lo que ha hecho Netflix o lo que ha hecho Airbnb o Uber, hacer esa disrupción, pero Pepe, por ejemplo, que trabaja en IBM Garage, hay muchas formas de hacer innovación y la innovación incremental y la evolutiva probablemente podríamos decir que muchas veces es la más real y la que más traza puede tener en los retornos, ¿no?, que esperamos de ella. Entonces, ¿cuál es el ROI de la innovación? Pues nosotros hablamos mucho de que la innovación al final es un proceso de aprendizaje, ¿de acuerdo? De probar cosas, equivocarte, aprender, volver a probar. Es decir, hablamos de que hay un return of investment, ¿de acuerdo?, pero también hay un return of learning, retornos sobre aprendizajes, ¿no? Entonces, muchas veces los retornos los puedes impactar en innovación incremental y evolutiva y puedes ver, oye, cómo estás generando valor, aunque ahora Pepe igual nos cuenta también cómo se puede interpretar esto de valor a través de la innovación, pero muchas veces lo que estás haciendo es generar aprendizajes, ¿de acuerdo?, que te ayudan a tener esa actitud de learnability, de aprender continuamente y ser competitivo a largo plazo. Es decir, en definitiva es una herramienta que te mantiene vivo y competitivo para, ante los cambios que te vengan en estos entornos, ser capaz de afrontarlos y defenderte. Es correcto. Creo que el tema que tocaste es muy interesante y va de la mano con la primera pregunta también, ¿no? Oye, necesito tener grandes cantidades de dinero para innovar. La respuesta es no, ¿no? La respuesta es que tú puedes hacerlo desde cualquier plataforma, desde cualquier empresa y organización. Y hablamos de eso, ¿no? ¿Qué es innovación, no? De innovación puede ser en esas 3 vertientes y puede representar pequeños cambios sobre algo que ya existe, ¿no? Entonces realmente es una posición muy, muy interesante y que no tenemos excusa para no ser innovadores, ¿no? Quizá retomando el tema del ROI, el único punto que me gustaría a mí, digamos, agregar es para poder mejorar algo hay que medirlo, ¿no? Creo que es bien sabido esa frase, ¿no? De que si no lo medimos no lo podemos mejorar. Entonces, cuando hablamos de innovación, pues bueno, creo que es importante el que podamos tener un norte, que podamos tener una noción, una visión de para dónde queremos ir con esa innovación que queremos plantear y qué resultado queremos tener. No todo se mide en dinero, ¿no? Eso es importante también decirlo. Yo aquí me gustaría decir que hay que ligarlo, pero a valor. ¿Cuál es el valor que genera? Y el valor tiene diferentes sabores o colores, ¿no? El valor puede ser reducir costos, puede ser incrementar ventas, puede ser mejorar un posicionamiento de marca, incrementar la sustentabilidad del negocio, incrementar rentabilidad. Hay diferentes colores y sabores de valor. Entonces, si nosotros somos capaces de implementar algo, pues bueno, hay que también ver cómo vamos a medir, porque tampoco podemos hacerlo digamos, sin saber, sin control alguno. Porque entonces lo único que vamos a hacer es tirar dinero o vamos a hacer, o nos vamos a poner una posición compleja al momento de dar resultados.
Me encantó el ejemplo de los chupetes, de los chupones, porque al final de cuentas también generan datos, ¿no? No solo para la empresa, que creo que es muy, muy valioso, pero también pudiesen ofrecer esos datos a los padres, ¿no? Y entonces tú generas valor para el negocio, pero también generas valor para los padres. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con los dentistas, ¿no? De repente también, ¿qué impacto tiene el uso del chupete con el niño para el desarrollo de los dientes? Bueno, también estás generando datos, eso también es generar valor. Entonces, al final de cuentas, tú vas viendo los diferentes vertientes que pueden ir habiendo y cómo puedes canalizar esa innovación y qué resultado tienes con base en esa generación y propuesta de valor. Eh, Como esos ejemplos muchos, ¿no? Algo muy sencillo, por ejemplo, ahora con el tema de pandemia, pues muchas empresas empezaron a ofrecer una experiencia digital en restaurantes, por ejemplo, ¿no? El dar un menú, el menú a través de códigos QR o la forma de pago a través de códigos QR. Todos son sistemas de innovación, ¿no? Que no están haciendo una disrupción en la industria, lo único que están haciendo es resolver un problema porque hoy por hoy no podemos hablar frente a frente con un camarero o con un mesero y que, bueno, están reduciendo la interacción, ¿no? De darle mi tarjeta, que alguien más utilice, que se la pase un cajero, que el cajero lo pase. Todo ese proceso están haciendo, lo están evitando, ¿no? Entonces, a final de cuentas, ¿qué retorno tiene? Pues bueno, están resolviendo un problema, genera confianza. ¿Y cómo mides la confianza, no? ¿Cómo mides el que mi cliente perciba que me preocupo por él y que estoy haciendo algo para que le ayude o para que no se propague más esta situación, ¿no? Entonces, al final, el tema del ROI siempre es delicado. Yo lo que haría, vuelvo al tema, hay que ligarlo al valor. No hay un tiempo definitivo para innovar, pero la historia sugiere que las compañías que invierten en innovación durante tiempos de crisis sobrepasan a las empresas que son similares durante su periodo de recuperación. Entonces hoy es un buen día para innovar. Y termino con algo que estaba yo leyendo hace un par de días con respecto al tema de los modelos de negocio. Adobe, que es esta empresa que perdón, pues fue pionera en su momento con la cuestión de diseño, ¿no? El Photoshop, tienen varios productos en esa gama. Pues bueno, anunció que va a comprar una empresa que se llama Figma, la adquirió por 20 billones de dólares. Wow. Y este proceso se dio porque ellos están adecuando su modelo de negocio en lugar de tener descargas, en lugar de tener CDs, donde tú tengas el software, que instalar un software, pues bueno, todo lo están manejando a través de suscripción, como Netflix, ¿no? Entonces, al final, lo que están haciendo es apostar por un modelo de suscripción, están innovando en ese tema y están apostando y comprando una empresa que maneja modelos de suscripción. Y esta empresa que acaban de comprar, pues bueno, hoy por hoy Adobe, por ejemplo, es casi un año de su revenue, el valor de la compra. O sea, para que se den cuenta más o menos de lo que están apostando. Wow. Ellos se dieron cuenta de que el modelo de suscripción de 2012 a la fecha les genera un 21% de incremento, 21% veces lo que han estado generando a nivel de ventas. Entonces, al final vean lo que hay allá afuera, atrévanse a visualizar, a tomar ejemplos, atrévanse a hablar con competidores, a hablar con consultores, atrévanse a ver qué es lo que hay allá afuera en el mercado para que puedan ustedes generar ideas. La cuestión de los Startup Pits o los Lab Innovations, o los Lab de Innovación, en conjunto con metodologías, creo que todo este combo de cosas que hemos hablado el día de hoy, bueno, son cosas tácticas, ¿no? Que pueden ayudarles a generar esa chispa, generar esa curiosidad para aplicar la innovación desde diferentes puntos de vista, en diferentes tamaños y medidas en cada uno de sus negocios o empresas. Wow. He aprendido un montón. La verdad que qué oportunidad. Por eso siempre digo que nos dejan el listón muy alto. Bueno, yo voy a aprovechar y voy a hacer una cuña. Debo hacerla. Ambos son nuestros profesores en nuestra escuela de negocios, en nuestro máster. Y siempre le digo a los chicos, que lo comentaba creo que la semana pasada, cuando venga Gaby o venga Pepe, no pierdan la oportunidad de tomar la clase. No pierdan la oportunidad de tomar la clase, porque es una pasada, como dicen los españoles. Es una pasada, de verdad que se aprende un montón. Y para los chicos que están interesados, los muchachos que están interesados, que nos ven desde tantos lugares del mundo, en nuestro máster tendremos la clase de métodos ágiles, recuerdo que la da
Pepe, y tendremos la clase de marketing personal que la da también el profesor Gaby Ferrer. Yo la he visto no sé cuántas veces, ya no sé, pero siempre aprendo algo nuevo. Es una maravilla, es de verdad que se aprende un montón. Hay varias preguntas, muchachos, son... A ver, son las 16. Muchas gracias por la flor, Juan. No, vale. Te toca. Y gracias tenemos a todos los participantes, tenemos un foro. Sí, hay unas preguntitas por allí. Sí. Y pues, Paula, a ver, dos preguntas, Paula, porque por cuestiones de tiempo no queremos abusar de nuestros ponentes, Pepe y Gabriel. A ver, Paula, ¿me escuchas? Si hay Hola alguna preguntita por chicos, allí. sí, A ¿me ver, oís vosotros bien? perfectamente. Sí. Ok, pues vamos con las preguntas. Víctor Garces pregunta, buenos días, una pregunta. ¿Cuándo una organización está en el proceso de innovación, qué riesgo debo prever? O vaya, ¿qué metodología me puede ayudar en el proceso del cambio? Chicos. Ok. Gaby, Pepe, ¿quieres tú dar? Me da Ok. igual. Mi respuesta va a ser muy ligada a la tercera pregunta, ¿no? Segunda pregunta, cuando hablamos de cómo conectar la cultura y los métodos, ¿no? Hablé de 5 cosas muy puntuales, ¿no? En las cuales, que son metodologías que podemos ir al mercado a investigar cómo funcionan. Gaby implementó o habló de dos temas muy importantes, ¿no? Que también son la generación de estas células dentro de las organizaciones que nos pueden hablar o nos pueden ayudar a reducir esos riesgos de innovación, ¿no? Creo que a final de cuentas si tenemos la mira clara en qué es lo que queremos lograr, si generamos estas ideas alrededor, que pueden ser ideas marcianas, ¿no? Pueden ser ideas locas, pero si las vamos aterrizando poco a poco de acuerdo a su factibilidad, pues siempre podemos ir aterrizando, siempre podemos ir viendo y reduciendo riesgos. Definitivamente, cuando hablas de innovación, el riesgo va a ser latente. Lo importante va a ser el cómo desde el principio, desde que se genera la idea, tú puedas ir teniendo una noción de qué riesgos debe ir o qué riesgos son asociados a esto y cómo irlos mitigando. No sé, Gaby, ¿qué piensas de ello? Sí, agrego dos cositas muy... Uno, un buen consejo es que para además lanzar esto o arrancar esto, planteate algún proyecto piloto sencillo. Es decir, hay veces que mover una organización, hacer el cambio cultural cuesta mucho. Si molestas a alguien o haces ruido, igual te van a poner frenos. Pues hay veces que igual lo que hay que hacer es aprovechar para desarrollarlo, como ha dicho Pepe, decir, oye, voy a hacer un piloto con algo que quizás no es tan importante para la cuenta de explotación de este año, pero vamos a testar un poco el trabajar de una forma diferente. Inclusive ni le llames innovación, para que no digan con qué cosas vienes, ¿no? Sino vamos a trabajar con una metodología diferente. Que ese piloto tenga éxito, mide los resultados, comparte los éxitos y entonces a partir de ahí ganas credibilidad y lo desarrollas. Es decir, que también tiene esto una parte de gestión del cambio, del proceso de cambio, donde entra toda esta parte un poco, llamémosle, de geopolítica de las relaciones internas. Mover cambios siempre cuesta, ¿de acuerdo? Y por tanto hay que saber tener el impacto y la influencia para hacerlo. Es decir, mi recomendación es, empieza con pequeñas cosas, ¿de acuerdo? Que generen un cambio silencioso, ¿vale? Hay veces que el propio indicador te lo está dando el mercado. La situación en COVID lo vimos, ¿no? La situación en el entorno te está golpeando muy fuerte y sí o sí tu compañía tiene que hacer un cambio y tiene que cambiar de forma radical y entonces sí que te da mucho pie a introducir esta forma de trabajar de forma, digamos, mucho más implementada, ¿eh? Pero yo te recomendaría sea habilidoso a la hora de hacer la venta interna y poder implementarlo ganando crédito con éxitos que puedas compartir posteriormente con el resto de la organización. Muy bien, Paula. Bueno, Una pues segunda vamos pregunta. con la segunda y última pregunta por cuestiones de tiempo de Fabián García, que dice, así como existen certificaciones en métodos, herramientas, marcos de trabajo, ejemplo, Six Sigma, Agile, ¿para la innovación existe algo así en el mercado? Es una muy buena pregunta. Yo no he Sí. visto una certificación como tal. He visto muy buenos cursos. He visto gente que ha destacado por ser pionera en muchos de estos temas. Gaby, por ejemplo, hablaba pues de la Singular University, ¿no? Por ejemplo, creo que puede ser una buena plataforma. Yo he visto cursos, por ejemplo, en IDEO. He visto cursos en universidades como Stanford, como MIT,
que han dedicado una parte importante y que tienen cursos gratuitos, por cierto, no es algo que sea Correcto. de alto coste. Sí, open source. Sí. Exactamente. Entonces, creo que vale la pena echarles un ojo a ellas. Hay muchos libros, ¿no? Que igual, si nos escriben puntualmente, igual pueden darle seguimiento a través de PMM. Podemos recomendarles algunos libros o autores o gurús y mentores que seguimos nosotros con respecto a temas de innovación. Es complicado el decir, tener una fórmula, ¿no? Una fórmula, les digo un cookie cutter, ¿no? O sea, para un molde en específico para generar innovación. Creo que todo esto depende de la empresa, tamaños, versiones, pero el día de hoy hemos dado algunas pistas de cómo cada uno de nosotros podría aplicar en nuestros negocios la innovación. Coincido, Pepe. Yo creo que sí que existen certificaciones más desde un punto de vista de metodologías, como mencionaba también el compañero que hacía la pregunta. Y yo creo que también todo esto tiene que ver con esta famosa competencia que he mencionado antes de la learnability. Yo creo que la innovación, más que existir una gran certificación, existen espacios o sitios, por ejemplo, Pepe, de los que has mencionado, más allá de Singularity, a mí me gusta mucho dentro de Stanford la D-School, la Design School de Stanford, ¿vale? Pero creo que tiene mucho que ver también con esta learnability, ¿no? Que al final no es solamente el hecho de que puedas ir a la D-School, a la Singularity o al bloque de innovación del MBA de PMM Business School, ¿no? Sino que tiene que ver más también con tu actitud de querer aprender, ¿de acuerdo? Es decir, la learnability es esa competencia de aprender a aprender porque continuamente el conocimiento cada vez tiene un ciclo de vida más corto y continuamente tienes que estar reaprendiendo, ¿no? Entonces, lo que ha dicho Pepe, o sea, la innovación tiene que ver con buscarte tú tus propios recursos, que puede ser desde un MBA, desde tomarte un café con alguien y decir, cuéntame cómo estás resolviendo tú esto, desde leer, que yo creo que es una de las cosas fundamentales que estamos perdiendo también con toda la conexión a las plataformas, ¿vale? El certificarte en innovación, lo importante sobre todo es no el conocimiento que tienes, desde mi punto de vista sino cómo utilizas ese conocimiento para resolver problemas. Sí. Sí. Bueno, yo les voy a comentar algo que justamente tuve reunión hace pocos días con el IAF directamente en Inglaterra y nos han comentado un poco de la norma ISO 56000. No sé si los muchachos pues la han escuchado. Se llama Gestión de la Innovación, Fundamentos y Vocabulario. Justamente acaba de salir. De hecho, nosotros tenemos un pequeño curso y bueno, nada, valdría la pena que te la leas. O sea, si de repente quieres tratar de encajonar, yo siento que eso es muy encajonado. Pero bueno, es tratar de tener un vocabulario suficientemente amplio con, a mi juicio, suficiente amplitud en diversas áreas del conocimiento y diversos sectores de aplicación. Se la hizo 56.000. Ya algunas organizaciones, entiendo que aquí en España Bulo Veritas lo está dictando. Nosotros tenemos un curso, por supuesto, y entiendo que se está comentando, al menos tuve conversación con un auditor, de la posibilidad de fusionar, hacer unos blending allí con algunas normas y tratar de lograr algo de innovación en green, ese tipo de cosas se están comentando. Entonces, si de repente quieres tener un poquito de información, pues nada, vete al IAP, te la descargas, la norma ISO 56000, quizás te pueda ayudar un poquito. Bueno, nada, ha sido maravilloso, la verdad que me siento supremamente contento, de verdad ha sido un placer, Gabriel, como siempre tenerte, es oportuno, hablábamos al principio de que nos encantaría vernos. Mi amigo querido Pepe Valiente, es Francisco José Valiente, pero como es mi amigo también le decimos, a Gaby le digo Gaby, Gabriel, Gaby, y a Pepe pues le decimos Pepe por cariño porque bueno, está en nuestra escuela y ya además de ser nuestro profesor es nuestro amigo. Le damos las gracias a todos por asistir, estamos muy contentos y bueno, invitarles a la próxima ocasión que seguramente les llegará un correo por allí, les va a llegar este webinario para que lo puedan tener como una clase magistral. Agradecido de verdad por Gaby y Pepe que nos han dado una clase magistral en cuanto a lo que se está haciendo en innovación ahora mismo a nivel mundial. Y pues nada, acá en PMM estamos a la orden y gustosos de tenerlos por aquí y bueno, invitarles nuevamente a nuestros máster que ya están prontos a comenzar. Muchísimas gracias, Gaby. Muchísimas gracias, Pepe. Un abrazo. Gracias. Estén muy Un bien. abrazo a todos, un auténtico placer. Vale, hasta luego.